En la última clase que nosotros nos vimos presencialmente en la Facu, comenzamos con el tema de determinantes. Eh, Muy básico lo que hicimos fue presentar la definición. Hablar de determinante es hablar de una función que lo que hace es asignarle a cada matriz cuadrada un número real. Entonces, importante es eso, el dominio de esta función determinante está conformada por el conjunto de todas las matrices cuadradas y están todas las cuadradas de cualquier orden. 3 por 3, 4 por 4, 1000 por 1000, un millón por un millón, ¿no? Y se le va a asignar un número real que puede ser eso, positivo, negativo o cero. Y ese número va a estar asignado a partir de una cuenta que en principio, ¿se acuerdan que lo que habíamos visto era que en casos particulares de matrices uno por uno, matrices 2 por 2 y matrices 3 por 3, había una forma de calcular el determinante de una manera sencilla? Ya para matrices 4 por 4 tengo que recurrir necesariamente a una definición que no es muy simpática, pero que se aplica para cualquier tipo de matriz. Nada más que tenemos como un atajo práctico que realmente lo usamos para cuando las matrices son de este orden cuadrada. Cuando la matriz es uno por uno, que en realidad está conformada solo por un numerito, el determinante es exactamente el mismo número que conforma la matriz. Una de las cosas que me acuerdo que les había dicho es que es habitual cuando uno trabaja con determinante, escribir esta notación para que todo el mundo entienda que se está hablando del determinante de una matriz, y también es muy común usar esta notación. Que hay que tener cuidado con esto porque se acuerdan que habíamos dicho, bueno, estas barras o se habla de valor absoluto, o se habla de módulo, o se habla de determinante, y eso va a depender de qué es lo que yo haya puesto acá. Si yo ahí pongo un número, voy a decir valor absoluto. Si lo que pongo ahí es un vectorcito, será módulo del vector, y si pongo una matriz, a la que habitualmente usamos letras en imprenta mayúscula, a eso yo lo voy a denominar o lo voy a decir determinante de la matriz A. Eh, Cuando la matriz pasa a ser 2 por 2, el determinante surge de hacer esta cuenta. ¿Quién es esta cuenta? El producto de este por este menos este por este. Y cuando la matriz es 3 por 3, voy rápido porque eso ya lo habíamos trabajado, existía una manera esquemática de encontrar el resultado, porque la verdad es que nadie se va a aprender de memoria esto, que es el resultado de la matriz 3 por 3, el determinante de una matriz 3 por 3. Nadie se lo aprende de memoria, y uno, ¿qué es lo que hace? Aprende algún algoritmo, un algo práctico para que me recuerde cómo calcular ese número. Y para mí práctico es hacer este diseño que ya lo habíamos comentado en clase y que sé que no les gusta. ¿Y cuál era esa otra forma también de calcular el determinante de una matriz 3 por 3 que venía muy bien? A ver si se acuerdan. ¿Qué hacía? Repetir la primera y segunda fila, Sí, ¿o no? sí, sí, eso. Acá A31, A32, A33, digamos, ahí lo que hice fue escribir la matriz, y lo que hacíamos era, bueno, esta línea de puntos, no, por supuesto que no es necesaria hacerla, es una manera de mentalmente saber que ahí escribí la matriz y que ahora lo que hago es escribir abajo las dos primeras filas, las estoy repitiendo, 1, A22, A23, y se acuerdan que hacíamos este por este por este, más este por este por este, más este por este por este. Eso que dije coloquialmente es lo que aparece en esta primera parte. Y después le restábamos los números que surgían de hacer productos entre las diagonales, pero que son paralelas a la diagonal secundaria. ¿Se acuerdan? Era este por este, más este por este por este, más este por este por este. Yo digo Ahí más sería ahí. menos, No, pero claro, yo pongo el más, y eso lo iba a aclarar, pero pongo un gran paréntesis y pongo un menos adelante. O
lo recuerdan como está en esta parte, donde como todo paréntesis que tiene un menos adelante, si saco las paréntesis, quedan todos los menos. Como ustedes quieran aprenderlo, me parece que ese algoritmo me parece que está bueno y es el que termina gustando más desde el lugar de la práctica. Bien, dijimos, todo eso funciona en la medida en que sean este tipo de matrices, pero ¿qué pasa cuando tengo una matriz 4x4? ¿También hay un atajo como para poder hacer el cálculo de una manera más sencilla? No. Entonces, sí o sí necesito presentar algunas cosas que tienen que ver con nombres que nos van a acompañar de números, que son los que van a formar parte de la definición de determinante. Una de las primeras cosas que habíamos definido es, yo tengo una matriz. Entonces, lo que puedo hacer es, dada esa matriz cuadrada de orden n, hablar de lo que nosotros llamaríamos el menor m y j, que está asociado al elemento a sub ij, y ese menor, ¿quién es? Es el determinante, o sea que es un número, el determinante de la matriz obtenida de a la matriz original, sacarle la fila i y sacarle la columna j. Entonces, por ejemplo, borro eso que escribí ahí, ¿se acuerdan que lo habíamos trabajado con un ejemplo en concreto? Si yo quiero calcular de esta matriz el menor 2,1, voy a la ubicación 2,1 de la matriz. Fila 2, columna 1. Estoy acá. Entonces me dice que para poder calcular el menor asociado a ese numerito, lo que voy a hacer es el determinante de una matriz que se obtiene de eliminar la fila y la columna en la que ese numerito está. Entonces, este numerito está en la ubicación 2,1. Elimino la columna 1, elimino la fila 2. De lo que queda, aparece una matriz que tiene un orden más chico que la matriz original. Cuando de esa matriz que queda, que son los numeritos que no están cubiertos, le calculo el determinante es ese numerito que nosotros llamamos el menor. Pero asociado con él aparece la definición de otro elemento también importante, que es el cofactor. Cofactor C sub ij. ¿Quién es cofactor C sub ij? Otro número. Pero ¿cómo surge ese número? Y multiplicando a lo que fue el menor ij, multiplicando, lo voy a multiplicar por este numerito. -1 a la i más j. El i y el j son los dos los subíndices que indican la ubicación en la que estoy parada. Cuando yo hago -1 a la i más j, ese numerito va a ser o 1 o -1, dependiendo de esta potencia, si es par o es impar. Así que o es 1 o es -1. O le pongo el mismo numerito que el menor o le pongo el opuesto al cofactor. Entonces, bueno, en este caso, C21, ya que habíamos averiguado el menor 2,1, por definición, ¿quién es? Y -1, siempre es -1, pero elevado a la 2 más 1. ¿Por qué 2 más 1? Y porque la ubicación es 2, 1. Fila 2, columna 1. Cuando sumo 2 más 1, esto da 3, un número impar. O sea que -1 a la 3 es -1. Y acompañado, por supuesto, por el valor que yo ya obtuve antes del menor, que me había dado -2. -1 por -2, 2. Y a partir de ahí, bueno, hicimos otro ejemplo más y lo habíamos hecho también en clase. Una vez definido lo que es un menor y lo que es un cofactor, aparece la definición propiamente dicha de determinante que se aplica a cualquier matriz cuadrada. Y esta definición es totalmente compatible a ser usada en matrices 2x2, en matrices 3x3 o en matrices 1x1. Nada más que para esas matrices tenemos un atajo diferente para hacer la cuenta de una manera más fácil. Eh, ¿Y en qué consiste? ¿Se acuerdan que habíamos hecho la introducción de la presentación del símbolo sumatoria? Que el símbolo sumatorio lo que me permite es poder escribir de una manera muy compacta suma de una cierta cantidad considerable de números. Entonces, usando subíndices, yo puedo compactar una suma de números. ¿Y cómo tengo que entender esto? Bueno, se denomina determinante de orden n de una matriz A el siguiente número. Número que se puede
notar con cualquiera de estas dos anotaciones y queda. Si la matriz es uno por uno, es decir, que el número n es uno, una matriz uno por uno, el determinante coincide con el único número que conforma la matriz. Si la matriz es de un orden más grande que uno, es decir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cómo se calcula el determinante? A partir de esta formulita. Si yo quiero a esa notación compacta describirla un poquito más, desmembrarla, me fijaría quiénes son sus elementos. Entonces, si yo esto lo quiero escribir término a término, ¿se acuerdan cómo era que tenía que interpretarlo? Bueno, K es el subíndice de la sumatoria que va a ir cambiando de uno en aumento, hasta llegar al número n, que es el tope máximo en esa sumatoria. Entonces empezamos con k igual a 1. Si k vale 1, tengo que reemplazar por 1 la expresión que tiene k. Entonces el primer elemento en esa sumatoria es a 1, 1, c, 1, 1. Ya lo reemplacé, entonces ahora más, porque esto es una suma. ¿Qué pasa si k vale 2? Si k vale 2, ahora reemplazo la k por 2. ¿Y qué me va a quedar? A 1, 2 por c, 1, 2. ¿Listo? Paso al siguiente K. Cuando paso al siguiente K pongo el más. Si K vale 3, me queda A1, 3 por C1, 3. Y así voy a seguir sumando, 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 hasta que el último valor del K coincide con el N, que es el numerito que está puesto acá arriba. Entonces, ¿qué voy a escribir? A1N por C1N. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuando miro eso, me doy cuenta que estos numeritos A11, A12, A13 y así sucesivamente hasta que llego a A1N, terminan siendo los numeritos que conforman la primera fila de la matriz A. ¿Tá? Los numeritos estos que yo marqué, son los que conforman la primera fila de la matriz A. ¿Y qué estoy haciendo a cada uno de los numeritos de esas primeras filas? Los acompaño con su correspondiente cofactor. Bueno, esa combinación de sumas luego da el determinante de la matriz. Entonces, habitualmente se dice que en esta definición que se acaba de escribir, el determinante está escrito en función de la primera fila de la matriz. Ahora, lo cierto es que, como dice acá, no hay nada especial en la elección de esa fila. El desarrollo del determinante se puede hacer por cualquier fila que yo elija o también por cualquier columna que yo elija. Y entonces, por supuesto, eso yo no lo estoy demostrando, no es la idea que nosotros ahora hagamos eso. Sí sepan que uno puede elegir cualquier fila o cualquier columna para hacer el desarrollo del determinante. Entonces acá aparece esta anotación a lo mejor un tanto antipática, pero es así. Imagínense que ahora yo quiero calcular el determinante por la iésima fila, no por la primera, por la fila i. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? La primera fila, no, perdón, ¿quiénes son los elementos de la fila i? I sería A, I1, A, I2, A, I3 y así sucesivamente hasta llegar a IN. Esa sería la fila I de una matriz que yo estoy obviando poner ahora los restantes elementos. Lo que dice es que si yo lo desarrollo por esa fila, el determinante tiene que estar generado de a cada uno de los elementos de esa fila acompañarlo por su correspondiente cofactor. Entonces, AI1 está acompañado por supuesto, el cofactor I1. AI2 va a estar acompañado por su correspondiente cofactor AI2. Este por su correspondiente cofactor. Así hasta que en el último esté acompañado por su correspondiente cofactor y entre todos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una suma, una suma, suma, suma. Fíjense, fíjense que lo que uno obtiene es que hay algo en esa suma que tiene que ver con subíndices que van cambiando de uno en uno y otros subíndices que no se tocan, que se mantienen intactos. Entonces, fíjense que cuando leen esa fila, este I, este I, este I,
este i está intacto. El otro i que aparece intacto es este, este, este. Obviamente, ¿por qué? Porque yo elegí la iésima fila. ¿Y qué es lo que va cambiando? Lo relacionado con el segundo subíndice. Acá aparece un uno, acá aparece un uno. Después acá aparece un 2, acá aparece un 2. Después un 3. Y acá un n, un n. El segundo subíndice es el que va a ir cambiando de uno en uno. Entonces, cuando me doy cuenta de esa relación, aparece esta escritura compacta de la sumatoria. ¿Dónde? ¿Quién es el subíndice que va cambiando el segundo? Ese segundo subíndice es el que va a generar el índice en la sumatoria. Entonces, por eso acá ustedes van a ver que dice J variando de uno en n y el J aparece acá y aparece acá. Mientras que la primera letra I, que es la del primer subíndice, quedó fija. ¿Mm? Por supuesto que, así como yo podría haber elegido una fila cualquiera, podría haber elegido una columna cualquiera. Y esa es la expresión que aparece acá abajo. Si se me ocurre escribir el determinante a partir de una columna y no de una fila. Vamos a ver un ejemplo, porque eso sé que es un poco áspero. Miren acá. Acá tenemos esta matriz. Siempre como estrategia y para no meternos en cuestiones tan complicadas, matrices 3x3 vienen bien. Hasta un 4x4, pero matrices 3x3 vienen bien. Fíjense, esta es la matriz. Puede ser que yo quiera calcular el determinante de la matriz 3x3 a partir del atajo que vimos en la presentación. Como es 3x3, lo puedo hacer. Entonces, el atajo, ¿qué significa ahí? Que yo trace una línea, acá abajo ponga 1, menos 1, 3, 4, 0, 1, y hago este por este por este, más este por este por este, más este por este por este, al que le voy a restar después este por este por este por este por este por este por este. Si hago esa estrategia, que es la que está propuesta acá, el resultado del determinante es 5. Bien, bien. Dijimos, bueno, pero existen otras formas también de calcular el determinante que tienen que ver con usar la definición. Entonces acá la propuesta es calcular otra vez el determinante de A, pero a partir del desarrollo de la primera fila. Entonces yo tengo que primero concentrarme en la primera fila. ¿Qué voy haciendo? Voy paseando por cada uno de los elementos de la primera fila y los voy a multiplicar a cada uno de ellos por su correspondiente cofactor. Entonces el determinante, que también se escribe así, acuérdense, si lo voy escribiendo a partir de la primera fila será el primer elemento de la fila, que es 1, por el cofactor asociado a esa ubicación, que es la 1, 1. Más, sigo, ahora voy con este, menos 1 por el cofactor asociado a la ubicación de ese número, el 1, 2. Más, ahora voy con este, 3 por el cofactor asociado a la ubicación de ese número, que es el 1, 3. Entonces lo que ven abajo es, este 1 es este. Y C11 era el cofactor que recién recordábamos, este se obtenía del determinante de una matriz más chiquita, donde de la matriz original tachaba la fila y la columna en la que estaba el elemento. Entonces el C11, fíjense que es, si me paro en la ubicación 1, 1, tacho esta columna, tacho esta fila, calculo el determinante de esa submatriz que queda y como es cofactor, aparece el menos 1 a la 1 más 1. ¿Por qué 1 más 1? Porque la ubicación es la 1, 1. Si seguimos, ahora ¿quién aparece en la suma? Bueno, aparece menos 1 porque es el numerito que estaba justo en este lugar. Y ahora lo voy a multiplicar por el correspondiente cofactor, el cofactor C12, que es todo lo que aparece acá. ¿Por qué? Porque me paro en la ubicación 1, 2, que es esta,
tacho la columna, tacho la fila en la que está la ubicación, le calculo el determinante a la matriz que quedó, formada por los numeritos que quedaron sin cubrir, y como es cofactor, ¿quién aparece? Menos uno a la uno más 2. Uno más 2, ¿por qué? Porque la ubicación es la uno 2. Y el último, tenemos el número 3, que es el resultado que aparece ahí como último elemento en la fila, multiplicado por su cofactor. Su cofactor entonces, que es todo este numerito. ¿Por qué? Porque me paro en la ubicación 1, 3, que es esta, tacho la fila, tacho la columna y lo que ha quedado es esta matriz a la cual le voy a calcular el determinante y como es cofactor, aparece menos uno a la uno más 3. Bueno, haciendo esa cuenta ahora, que no digo que sea una pavada, porque hay que tener cuidado, hay que tratar de no, de prestar atención, de no olvidarme de ningún número, cuentita, 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 obviamente el resultado que obtengo es el mismo, no puedo tener otro. Y la propuesta que después les dejo para que lo vean, para que esto no sea tan denso, es, de nuevo, empezar de cero con esta matriz y calcularle el determinante a partir de, como dice acá, la tercera columna, ¿no? Bueno, ya que estamos acá y que estamos calculando determinantes, se me ocurre que podemos ir a el GeoGebra, que es lo que yo quiero que usen, sobre todo para visualizaciones. Acá lo vamos a usar para cuenta. Si ustedes abren el GeoGebra, yo el que habitualmente uso es este, que es el GeoGebra de escritorio, pero está la versión online, que tiene a lo mejor una presentación apenita distinta, pero es la misma historia. A mí en la versión de escritorio todo lo que sea entrar algún dato me aparece acá abajo y en la versión online creo que aparece por acá arriba. Bueno, yo lo que voy a hacer, ahí voy a achicar un poquito la pantalla, es incorporar esta matriz. Por ahí para que no me moleste esta parte del cuadriculado y de los ejes, que por ahí tiene más sentido cuando uno usa funciones o usa vectores, lo voy a sacar. Entonces voy a sacarme los ejes de encima y voy a sacarme la cuadrícula. Voy a poner la matriz. ¿Y cómo se incorpora una matriz en GeoGebra? Sé que en algún momento después ustedes van a tener algún taller y van a tener que presentar algún trabajo. Bueno, mayúscula. Igual. Llaves, cuando yo quiero poner una llave, automáticamente GeoGebra pone el abrir y el cerrar la llave y voy a poner otra llave, porque vamos a ir ingresando los elementos de la matriz por fila. Entonces, si yo quiero ingresar la primera fila, voy a ir poniendo separados por comas los elementos de la primera fila. Uno, coma, menos uno, coma, 3. En ese elemento aparecieron los elementos de la primera fila. Ahora voy afuera, pongo una coma, vuelvo a abrir llaves y ahora pongo 401. El 4,0,1. Y coma, otra vez abro llaves, 2 1 menos uno. 2,1, menos uno. Ahí voy al final, enter. Ahí entró la matriz. Por ahí no es que esto sea necesario, no, esto no. Em, a veces se suelen hacer estas cosas para mejorar la presentación. Una casilla de entrada en la que ahora en la vista gráfica va a aparecer la matriz, ¿no? Cosas que uno puede hacer con el botón derecho del mouse, venir a propiedades y, por ejemplo, en el texto poner un tamaño más grande para que todo esto lo vea mejor. Esta parte del estilo de la entrada es qué tanto espacio queda acá, a lo mejor lo acomodo un poquito y le pongo un 10 ahí para que se ajuste, pero no es así obligatorio, son chiches que uno puede aplicar. Entonces, por ejemplo, si yo acá vengo, me posiciono sobre ese numerito y lo cambio o le pongo un 9, cambió en todo el 9 acá, ¿no? Bueno, pero no le voy a poner el 9, voy a poner el uno como estaba, con el enter apropiado. Bien. Si le quiero calcular el determinante, pongo acá abajo determinante y pongo A, 5. Determinante 5, ¿no? Tengo la opción de poder calcular el determinante y ver a lo mejor en algún ejercicio si las cosas las hice bien o no. Bien, ¿estamos bien hasta ahora?
Sí, Sí. profe. Sí, profe. Vamos a bajar un poco. Hay situaciones que están buenas tenerlas en cuenta, que es cuando la matriz en juego es triangular, ya sea triangular superior o inferior, como en este caso, esta es triangular superior, esta también. El determinante de la matriz se calcula de una manera muy simple haciendo el producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, si la matriz es 10 por 10, pero es triangular, no hago toda la definición que vimos antes, directamente hago la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. En nuestro caso, esta matriz 3 por 3, si me fijo los elementos de la diagonal principal, acá, 1, 2, menos 1. El producto de esos tres numeritos me da el determinante. Esta matriz 4 por 4, ¿quiénes son los elementos de la diagonal principal? Que es una matriz triangular, ¿no? Ahí. 1, 5, 0, 7. Hago la multiplicación de los cuatro numeritos, resultado del determinante. Entonces muchas veces uno está rogando que las matrices en juego sean matrices triangulares, porque el determinante es muy fácil de calcular. Ahí se anima cualquiera. Por otro lado, una observación que sin querer pasé por alto acá es, si el determinante de una matriz, dijimos, lo podemos desarrollar por cualquier fila o por cualquier columna, lo ideal sería que yo elija aquella fila o aquella columna que mayor cantidad de ceros va a tener, porque hace que tenga menos cantidad de cuentas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso anterior, en esta matriz, que ya sabíamos que el determinante es 5, diría que conviene, no es obligatorio, es solo conviene, haber hecho el desarrollo, si lo quería hacer por la definición, el desarrollo por o la segunda columna o la segunda fila, porque son lugares en los cuales aparece un cero. Entonces ahí hace que la cuenta quede más fácil, porque en el momento de la suma, cuando yo tenga que hacer el elemento en la fila o en la columna, como es cero, lo multiplico por su cofactor, va a dar cero, entonces no aporta nada en la suma. Y eso está bueno, ¿eh? Disminuye la cantidad de cuentas por hacer. Bien, ¿qué es lo que tengo que empezar a darme cuenta? Que aparecen propiedades, o las vamos a presentar, propiedades que en algún punto van a ser aliadas para mí al momento de calcular determinantes. Son propiedades que me las voy a tener que aprender de memoria y que a medida que yo vaya haciendo los ejercicios, los voy a ir recordando. Pero realmente tómenlo como aliados. No vamos a hacer las demostraciones de estas propiedades, las vamos a usar todo el tiempo en los ejercicios de la práctica. Todo el tiempo. Primera propiedad. El determinante de una matriz y el de su transpuesta son iguales. Recordemos que era trabajar con la transpuesta de una matriz. ¿Se acuerdan que era, si yo tengo una matriz A, su transpuesta es la que cambia los roles de fila a columna o de columna a fila, ¿no? Entonces, si mi matriz es esta, la que está acá adentro, A1, 1, A1, 2, A1, 3, A2, 1. Bueno, ¿qué es lo que hace la transpuesta ahí? Esto que era la primera columna pasa a ser la primera fila de la transpuesta. Esta que era la segunda columna de A pasa a ser la segunda fila de la transpuesta. Y esta que era la tercera columna de A pasa a ser la tercera fila de la transpuesta. Esas dos matrices no tienen por qué ser iguales, son matrices en principio distintas, pero sin embargo los determinantes son lo mismo, da el mismo numerito. Y aprovecho también a que ustedes verán acá en lo que está escrito que cuando yo doy la matriz, la doy completa, no le doy el nombrecito A, nada más, doy la matriz completa y de la matriz completa quiero hablar del determinante, ustedes verán que la notación que se usó es acá, la de estas barras así para el determinante. Si yo hubiese querido hablar de la matriz
que la estoy presentando matriz nada más, hubiese usado grandes paréntesis. Entonces, acá yo ya tengo que entender que lo que está diciendo es determinante de la matriz que está metida acá adentro. Segunda propiedad. Si en una matriz se intercambian dos filas o dos columnas, el determinante de la nueva matriz verifica que es el opuesto del anterior. Entonces, por ejemplo, tengo la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa es la matriz A, ¿no? El determinante de A, fantástico, no sé cuánto da, no voy a hacer la cuenta. Pero lo que sí sé es que si yo ahora me formo esta matriz, que lo que hace es cambiar dos filas cualesquiera. Por ejemplo, la segunda y la tercera. Dejo la primera igual. Entonces acá voy a poner 7, 8, 9. Y acá voy a poner 4, 5, 6. El determinante de B y el determinante de A no son iguales. Son uno el opuesto del otro. ¿Estamos? Así como cambié filas, podría haber cambiado columnas, cualesquiera. Entonces uno lo que puede ver es que si hace cambios en una cantidad par de filas con filas o columnas con columnas, como vuelve a cambiar el signo del determinante, es como que vuelve al valor del determinante original, ¿no? Entonces, en este caso, yo puedo cambiar, como dice acá, las dos filas de abajo y obtuve esta matriz B. Y si ahora de esta matriz se me ocurre generar una matriz C, que lo que hago es cambiarle las dos primeras columnas de lugar, entonces me va a quedar 2, 8, 5, 1, 7, 4. Cambié estas dos y la tercera la dejo como está. La verdad es que la matriz cambió totalmente en comparación con la original. Pero sin embargo, ¿qué es lo que digo? El determinante de esta, de la C, es el opuesto del determinante de B, porque es a B a quien le hice un cambio. Pero cuando lo vuelvo a comparar con A, en realidad con A hice dos cambios. O sea que en definitiva, el determinante de A coincide con el determinante de C. Siempre que haga una cantidad par de cambios, el determinante en realidad no cambia. Sí cambia de signo cuando la cantidad de cambios es impar. Pero siempre es fila con fila o columna con columna. No puedo hacer fila y columna. Tienen que estar dentro de la misma especie. ¿Se entendió ese? Sí, profe. Ustedes me Sí. paran, porque si no yo arranco. Acá vienen los más facilongos. Propiedad 3. Si este es el más fácil de darse cuenta que funciona. Si una matriz tiene una fila nula, una fila de ceros completa, o una columna completa de ceros, cualquier columna o cualquier fila completa de ceros, y bueno, el determinante de esa matriz va a ser cero. ¿Por qué? Porque para hacer el desarrollo del determinante de esta matriz, a mí me dijeron que yo podía elegir cualquier fila o cualquier columna. La fila particularmente que voy a elegir acá es justo la fila que tiene todos los ceros. Y acá lo mismo. Para desarrollar el determinante de esta matriz, me dijeron cualquier fila o cualquier columna que agarre. Y bueno, si soy astuta, elijo la última columna. ¿Estoy obligada a hacer eso? No. Podría hacer toda la cuenta desde cero y después corroborar que vale cero. Pero aprender estas propiedades aceleran los tiempos de cálculo. Otro caso en el cual también el determinante me da nulo. Cuando tengo dos filas o dos columnas que son iguales. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá. En este caso, en la primera presentación, primera fila de A, segunda fila de A, los mismos numeritos. Si me doy cuenta de eso, cualquiera sea el orden de la matriz en cuestión, primera fila, segunda fila iguales, el determinante es nulo.
Cuarta fila con séptima fila iguales, determinante nulo. Y así como hablo con filas, hablo con columnas. Por ejemplo, en esta presentación, la segunda columna y la tercera columna son idénticas, iguales. El determinante es nulo. Y si alguien me pregunta, ¿y por qué te diste cuenta? Porque vi que había dos columnas que eran iguales. ¿Mm? Después tenemos otra situación en la que también el determinante es cero de la matriz, que es cuando dos filas o dos columnas son lo que se llaman proporcionales. Entonces fíjense acá. Acá tengo una fila, la primera, ¿no? La segunda, que podría haber sido la tercera o la cuarta o la quinta en cualquier otro tema de matrices más grandes, resulta que es la misma que esta que marqué, pero multiplicada por una constante. Son proporcionales. Bueno, esta fila, que no es más que la primera, pero multiplicada todos los elementos por k, hace que la matriz que quede generada sea una matriz de determinante nulo. En este caso, en la segunda presentación, me di cuenta que tengo una segunda columna, que es esta, formada por números. Y la tercera la obtengo porque a cada uno de los elementos de la columna 2 los multipliqué por un numerito. Entonces, por ejemplo, si yo quiero formarme una matriz que tenga esta característica, digo, a ver, por ejemplo, acá pongo 1, 2, 3. Acá pongo -1, 4, 1. Y acá, para formar una columna que con seguridad genere después una matriz con determinante nulo, puedo poner -2, 8, 2. ¿Qué es lo que hice? A esta columna, a cada uno de los numeritos que la conformaban, la multipliqué por 2. Por un k que yo lo elegí 2. Bueno, esta matriz seguro tiene determinante nulo. ¿Por qué? Por esta propiedad número 5. Propiedad 6. Son un montón, ¿eh? Así que las van a tener que imprimir como para tenerlas ahí siempre a mano. Después uno se las acuerda, no hay problema. Propiedad 6. Si una fila, voy a nombrar lo que está no entre paréntesis. Si una fila de A es igual a la suma de múltiplos de otras filas, el determinante de A es cero. Y ahora lo leo con lo que está entre paréntesis. Si una columna de A es igual a la suma de múltiplos de otras columnas de A, entonces el determinante es cero. A lo mejor acá queda un poco más claro. Yo tengo acá una matriz 3×3. Acá tengo una primera fila, tengo una tercera fila y resulta que la segunda fila está conformada por lo que yo llamaría una combinación lineal entre esas filas que fueron marcadas. Fíjense que el numerito que aparece como primer elemento de la fila 2, ¿quién es? El que estaba acá por K más este por beta. La segunda usa la misma combinación, K por el elemento que tengo arriba más beta por el elemento que tengo abajo. Y la tercer elemento en esa fila, la misma combinación, en el sentido de que al número de arriba lo multiplica por K y le suma el número de abajo multiplicado por beta. Es decir, a la fila 1 la multiplica toda por K, a la fila 3 la multiplica toda por beta, suma, los números que han quedado son los que van a generar esta fila, que en este caso está puesta en la fila 2, y estoy segura que esa matriz va a tener determinante nulo. Lo mismo en este segundo caso, que está acá. Fíjense que la tercera columna de esta gran matriz
¿cómo se obtiene? Y a la primera columna, que es la que está acá, se la multiplica por K y se le suma la Eh, segunda columna, que profe, está acá, sí, multiplicada por beta. estás agarrando al revés las columnas. ¿Qué cosa? Em, Ay, tenés razón. no, Sí, 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 tenés razón. sí, Sí. Gracias, sí. no Tenés hay de qué. razón, tenés razón. Viste, cuando uno quiere con colorcitos y que se vea bien, bueno, pero hacelo bien, ¿no? Acá, la primera columna la multiplico por beta y le sumo la segunda columna, que es esta, multiplicada por K. Bueno, eso que queda generado es una matriz que va a tener determinante nulo seguro. Bien, seguimos. Esta, sí, se usa también. No sé si tanto, las otras por ahí tienen más protagonismo, pero es interesante también lo que dice. Fíjense, si todo elemento de una fila, vamos a nombrar lo que está por fuera de los paréntesis, lo de los paréntesis lo dejamos fuera. Si todo elemento de una fila son suma de m términos, entonces el determinante de la matriz puede descomponerse como la suma de m determinantes. ¿Cómo? Si todo elemento de una fila, por ejemplo en este caso la segunda, son suma de m términos, entonces el determinante de la matriz se puede descomponer como suma de m determinantes. Bueno, en este caso vamos a bajar un poco y vamos a dar el ejemplo en concreto. Supongamos que estamos en la fila 2 y me doy cuenta que los elementos se pueden pensar como suma de otros dos. Entonces el determinante de esta gran matriz lo puedo pensar como suma de dos determinantes donde las matrices involucradas, fíjense que hay algo que preservan. La primera fila es la misma acá y la misma acá. De las otras dos, después lo mismo con la tercera. La tercera fila es la misma acá y es la misma acá. ¿Qué es lo que está cambiando en las dos matrices? Bueno, que acá si se usa B1, B2, B3, estos son los elementitos que van a formar a la segunda fila de esta primera matriz, mientras que si acá dice C1, C2, C3, son los elementos que van a conformar a esta segunda fila de la otra matriz. Con un ejemplo creo que se va a ver un poquito más fácil. Supongamos que yo quiero calcular el determinante de la matriz 2, 1, 7, 4, 3, 5, menos 1, 0, 2. Bueno, a ver, qué sé yo, la fila 2. Voy a tomar la fila 2 porque ahí en el ejemplo tomé la fila 2, pero podría haber hecho con cualquier fila. Digo, a ver, el 4. El 4, por ejemplo, lo puedo pensar como 3 más 1. El 3, eh, como 2 más 1. Y el 5, como 6 más menos 1. ¿No? Se me ocurrió usar esa forma de reescribir a cada uno de los elementos como suma de otros dos. Entonces, la propiedad dice que el determinante de esta matriz 3 por 3 se va a poder calcular como la suma de los determinantes de dos matrices, donde las filas que no involucré en nada las voy a copiar idénticas. Así que voy a poner 2, 1, 7.
2, 1, 7. Abajo. Menos 1, 0, 2. Menos 1, 0, 2. Bueno. Y ahora la segunda fila de esta matriz, ¿quién les parece que va a ser? 3. Esto sigue. 3, 2 sí, y 6. y 6. ¿Y quién sería ahora la otra fila? 1, 1 menos 1. Exactamente. Ese menos 1 y no hace falta que le ponga los paréntesis, lo heredé de acá, pero no hace falta, ¿no? Bueno, eso. Propiedad válida. A veces, no sé, hay propiedades que no las vamos a usar y otras veces que van a ser necesarias usarla, pero uno sabe que esto existe. Bien, propiedad 8. Esta sí se usa mucho. Esta sí se usa mucho. Dice, si a una fila de A se le suma una combinación lineal de las otras filas, el determinante de la nueva matriz no cambia. Y así como lo dije para filas, se puede decir para columnas. Si a una columna de A se le suma una combinación lineal de otras columnas, el determinante de la nueva matriz no cambia. Y directamente me parece que va a ser bueno ver un ejemplo otra vez. Situación, supongamos que tengo que calcular el determinante 1, 2, 5, qué sé yo, 2 menos 1, 0 y 1, 0, menos 1, ¿no? Digo, bueno, este determinante resulta que va a ser el mismo a, si a mí se me ocurre a esta columna sumarle una combinación lineal de las restantes. Entonces, yo copio las primeras dos columnas igual. Esas no las toco. 1, 2, 1, 2 menos 1, 0. ¿Qué pasa si yo digo que ahora esta columna de acá la voy a cambiar por lo que era la columna anterior 3, no sé, más la columna 1 más 2 veces la columna 2? Es decir, a la columna que quiero cambiar, que en este caso para mí es la tercera columna, la involucro en la cuenta. No es que la saco y me olvido. A ella le sumo una combinación lineal de las demás columnas. Entonces, por ejemplo, me va a quedar la columna 3, si quiero hago como una cuentita auxiliar para no perderme, la columna 3 era esta, 5, 0, menos 1. Le voy a sumar la columna 1. ¿Quién es la columna 1? 1, 2, 1. Y le voy a sumar dos veces la columna 2. Dos veces la columna 2 ya multiplico por 2, ¿no? A la columna 2. A esta me queda un 4. Si esta la multiplico por 2 me queda un menos 2. Si a este 0 lo multiplico por 2 me queda un 0. Bueno, hago la cuentita. 5 más 1, 6, más 4, 10. Eso es lo que voy a poner acá. Sumo esto. 0 más 2 más menos 2, 0 otra vez. Menos 1 más 1 más 0, 0 otra vez. Y resulta que esta matriz va a tener el mismo determinante que la matriz anterior. Y sin querer, porque no es que lo pensé, sin querer, queda algo para decir. Si yo tengo que calcular el determinante de la matriz original, que es la que yo les di al principio, el hecho de que me digan que va a ser igual al determinante de la nueva matriz que obtuve, hace que, astutamente, yo diga, y, como los dos determinantes son iguales, al momento de efectivamente tener que calcular el determinante, me va a convenir trabajar con la segunda matriz. ¿Por qué? En este caso, capaz que... Porque
Porque no es una matriz triangular, o sea, debajo de la diagonal hay todos ceros. Bien, bien, no me había dado cuenta de eso, Gina. Es Ah, triangular, está buenísimo. Sí, está buenísimo. Es triangular. ¿Sabés a qué apuntaba yo? Pero me tapaste la boca. Em, Apuntaba, y que también para que lo vean en otra situación, que esta nueva presentación de matriz hace que yo elija aquella fila o aquella columna que mayor cantidad de ceros tiene. Entonces, yo no me di cuenta de eso, que está fantástico. Podría, por ejemplo, para calcular el determinante, tomar o esta fila, que está conformada por tres elementos, de los cuales dos ya son cero, o por esta columna, donde dos de los elementos ya son cero. Si hubiese hecho esa elección en la primera presentación y elegía también o la segunda fila, perdón, la última fila o la última columna, porque había un cero, pero acá ya tengo más cantidad de ceros. Ahora, con la observación tuya, la verdad es que ahí ya no hay nada con qué darle, porque como quedó triangular superior, el determinante es el producto de los elementos de la diagonal principal, que en este caso me va a dar -10. ¿Pero se entiende todo? ¿Las observaciones? Sí, Seguimos con las últimas. Em, Propiedad 9. Si se multiplica una fila de la matriz A por un escalar, por un número real, el determinante de la nueva matriz verifica que me da ese escalar por el determinante de la matriz original. Si uno lo presenta con esta notación, es como que pareciera, estoy sacando el K factor común adelante, ¿no? Pero es eso, si yo de una matriz se me ocurre a alguna fila o a alguna columna, porque también es para columnas, multiplicarla por una constante, el determinante de la nueva matriz lo puedo pensar a partir de esta propiedad. Hagamos una presentación también de otro ejemplo acá en el espacio que tengo. Supongamos que yo tengo esta matriz. 1, 2, 3, menos 1, 2, 4, 0, 0, no, 0, 0 no. 0, 1, 1, ahí. Y ahora formo esta matriz, que lo que hago, por ejemplo, es, qué sé yo, a la última columna, ahí está, la voy a multiplicar por 2. Entonces la nueva matriz tiene las dos primeras columnas iguales, 1 menos 1, 0, 2, 2, 1, y ahora a cada una columna la multiplico por 2. Entonces me queda 6, 4 por 2, 8, 2 por 1, 2. Bueno, como yo lo que hice fue a esta columna multiplicarla todos los elementos por 2, lo que yo estoy segura es que el determinante de esta matriz nueva es 2 veces el determinante de A. Eso es lo que dice. 2 veces el determinante de A. Puede ser tanto con columnas como por filas. Acá está hecho por una fila, acá en el ejemplo se los hice con una columna. Y entonces aparece esta propiedad que es la 10, que es otra que se usa un montón. Si yo directamente a una matriz la multiplico por una constante, lo que yo aprendí en las primeras clases de matrices es que si a una matriz la multiplico por una constante, es que todos los elementos de la matriz se van a ver afectadas por la multiplicación de la constante. Entonces, si yo a esa matriz resultado le quiero calcular el determinante, fíjense que todas las filas están multiplicadas por la constante. La saco por cada una de las filas y me queda esta propiedad. El determinante de una matriz multiplicado por una constante es el determinante de la matriz, pero multiplicado por k elevado a la n. Y uno dice, ¿y quién es n? N es el orden de la matriz. Es decir, que si la matriz es 10 por 10,
el K va a quedar elevado a la 10. Si la matriz es 7 por 7, el K va a estar elevado a la 7. O sea que yo lo voy a sacar a ese K tantas veces como filas tenga o columnas tenga. Así que ojo con esta propiedad porque se usa un montón, pero la escriben mal habitualmente. ¿Por qué la escriben mal? Porque se olvidan de poner el n. ¿Eh? Acá, ¿cuál es la diferencia entre el 9 y el 10? Entre este y este. En el 9 hay solo una fila o una columna que se ve afectada por la multiplicación del K. En el 10 es toda la matriz la que se ve afectada por la multiplicación del K. Por eso en la fórmula aparece el K a la n, donde n es el orden de la matriz cuadrada. Y después, las últimas dos propiedades. Determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes, obviamente en la medida en que las matrices sean cuadradas, ¿no? ¿Y por qué lo aclaro? Ya lo habíamos visto eso. Si yo tengo, por ejemplo, una matriz acá, 2 por 3, y la multiplico por otra matriz que es 3 por 2, el producto lo puedo hacer y me daría una matriz que es 2 por 2. Del resultado del producto aparece una matriz que es cuadrada y de la cual tiene sentido que yo calcule el determinante, pero no tendría sentido calcular el determinante de manera particular para la A y para la B porque ninguna de las dos es cuadrada. Entonces, para que esta propiedad sí tenga sentido, necesito que todos los determinantes involucrados los pueda calcular. Entonces necesito que las matrices sean cuadradas. Y en definitiva es eso, ¿no? El determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. Y esta, que es la última, me dice que el determinante de la matriz inversa de una matriz es 1 sobre el determinante de A. Y eso la verdad que no es difícil de darme cuenta porque ¿ustedes recuerdan cuál era la propiedad que cumplía cuando yo hacía A a la menos 1 por A? Si a una matriz la multiplicaba por su inversa, ¿qué me daba esto? ¿No te daba A? No. No, no. ¿Qué daba? La matriz de identidad, como el 1 en el mundo de las matrices. Tanto este orden como el otro, ¿no? A por A a la menos 1. Que esa era la definición de matriz inversa. Es una matriz que multiplicada por A me da la matriz de identidad. Bueno, resulta que yo digo, a ver, me quedo con esta parte, por quedarme con una, me quedo con esa. Si yo calculara como el determinante, ¿no? Digo, a ver, el determinante de esto tiene que ser igual al determinante de la matriz de identidad. Y la matriz de identidad, acuérdense que es una matriz que tiene todos unos en la diagonal principal y ceros en los demás lugares. ¿Cuál es el determinante de la matriz de identidad entonces? 1. 1, porque la puedo pensar como justamente vos me habías dado la observación del ejemplo anterior. Es una matriz que puede ser o triangular superior o triangular inferior, y el producto de los elementos de la diagonal principal es 1. Y por otro lado, el lado de la izquierda, tengo el determinante de un producto de matrices. Y recién me dijeron que el determinante de un producto de matrices se pueden pensar como el producto de los determinantes. O sea que el lado de la izquierda lo puedo pensar como el determinante de la matriz A a la menos 1 por el determinante de la matriz A. Por lo tanto, de lo que me doy cuenta es que lo que tengo acá es un producto entre números. Esto es un número, esto es otro número, y es un producto de números que me tiene que dar 1. Por lo tanto, ninguno de esos números puede ser el número 0. Porque si llegara a darme 0, evidentemente acá hay algo que no se podía aplicar. Entonces de acá sale esta conclusión. El determinante de A a la menos 1 es 1 sobre este numerito que lo paso para el otro lado, determinante de A.
que es la propiedad 12. Y de esa propiedad, a la vez, tengo esta observación importantísima. Si una matriz es inversible, es decir, que una matriz A existe su A a la menos 1, sí y solo sí, o sea, va a tener que cumplirse algo, que es que el determinante no puede ser cero. No podría entonces hacer esa cuenta si el determinante de la matriz me da cero. Es una condición necesaria y suficiente el hecho de que una matriz, para que admita inversa, tiene que tener un determinante no nulo. O sea que si hay una matriz de la cual me calculan el determinante y el determinante da cero, esa matriz entonces no admite inversa, no es inversible. Y para terminar las observaciones de las propiedades, aparece esto como llamado de atención. No hay ninguna propiedad que me diga que el determinante de una suma de matrices es la suma de los determinantes. Entonces, yo sí tengo que calcular el determinante de una suma de matrices, conocer de manera separada el determinante de cada una de ellas, no me ayudaría a poder calcular el determinante de una suma. O sea que, ojo con esto, no puedo hacer como una propiedad distributiva en una suma. Sí lo puedo hacer cuando tengo producto, que es lo que aparece en la propiedad 11. El determinante de un producto es el producto de los determinantes. Ahora, el determinante de una suma, no tengo por qué pensar que es la suma de los determinantes. Bien. Ahora, lo que no habíamos hecho nada es en cuanto a cómo calcular la matriz inversa. Yo creo que se acuerdan de la última vez que nos vimos, creo que uno de los últimos ejercicios de matriz inversa era, yo les daba una matriz, les daba la inversa y les decía, comprueben que una es la inversa de la otra. Que me hicieron renegar para hacer eso, que había que multiplicar y ver que el producto de las dos matrices era la matriz de identidad. Ahora, yo voy a tener una matriz y voy a querer calcularle su inversa. O sea, tengo que aprender a calcular la inversa. Para el cálculo de la inversa, que va a haber una fórmula concreta que la vamos a aprender ahora, necesito hacer la definición de lo que se llama la matriz adjunta, que va a ser la gran protagonista. No tiene nada de raro. En principio, cuando yo tengo una matriz cuadrada de orden n, aprendimos a calcular los cofactores. Ya no es historia para mí eso, calcular los cofactores. Bueno, resulta que los cofactores pueden estar asociados a cualquiera de las entradas de la matriz. Entonces, puedo pensar en formar lo que se llama la matriz de los cofactores. Entonces, la matriz de los cofactores es la que tiene como elementos en orden los cofactores. Entonces, en la ubicación, supongamos que hacemos toda esta cuadrilla. En el lugar 1, 1 está el cofactor 1, 1. En el lugar 1, 2 está el cofactor 1, 2. En el lugar 1, 3 está el cofactor 1, 3. Y así sigo. Acá abajo, voy a la segunda fila. El cofactor 2, 1, el cofactor 2, 2, el cofactor 2, 3. Acá abajo, 3, 1, 3, 2, 3, 3 y sigue, ¿no? Bueno, esa es la matriz de los cofactores. Si a esa matriz le calculo su transpuesta, que ¿qué significa calcular la transpuesta que dijimos antes? Tomo la primera fila y conformo tomo la primera columna y esa primera columna va a ser la primera fila de la matriz transpuesta. Tomo la segunda columna y conformo la segunda fila de su transpuesta y así continúo todo el desarrollo. Tomo la tercera columna y es la tercera fila que andará por acá que no está puesta hasta el final. Bueno, esta matriz tiene el nombre de adjunta de A.
Entonces, para hablar de la matriz adjunta de A, lo que tengo que hacer es transponer la matriz de los cofactores. Entonces, primero calculo la matriz de cofactores, o sea, hago toda esta cuentita, y una vez que la conozco a la matriz de cofactores, le calculo su transpuesta, y eso que obtengo es la matriz adjunta. En el apunte, no lo vamos a ver detallado toda la cuenta. ¿Qué hice? Me vine yo para acá. En el apunte está el ejemplo concreto de esta matriz, esta, donde lugar por lugar están calculados los cofactores, el C11, el C12, el C13, el C21, C22, C23 y C31, C32, C33. Una vez que tengo eso, ahora formo la matriz adjunta, que es de la matriz de los cofactores tomar su transpuesta, que está puesta acá, ¿no? Esto que eran los elementos en la primera columna, que son los resultados que yo veo acá, de la matriz adjunta están puestos en la primera fila. Después, de los otros elementos de la segunda columna de la matriz de los cofactores, que son los numeritos que yo veo acá, ahora se conforma la segunda fila de la matriz adjunta. Y después me falta el último, este. La tercera columna de la matriz de los cofactores, que son los numeritos que yo veo acá, conforman la última fila de la matriz adjunta. Bueno, teorema, y ahí es donde vamos a caer en la fórmula. Toda matriz cuadrada cumple con esta condición. Si yo hago una matriz, la multiplico por su adjunta, tanto en ese orden como en el otro posible, la adjunta por la matriz, el resultado de eso es una nueva matriz que es muy particular. Es la matriz identidad, que la conocemos todos, la que recién decíamos, la que tiene todos unos en la diagonal principal y ceros en el resto, pero multiplicada por el determinante de A. O sea que el lado de la derecha, lo que está marcado con violeta, sería una matriz que, como nosotros conocemos, sería una matriz escalar, en la que en los elementos de la diagonal principal aparece esto, desde A, determinante de A, y así hasta que el último elemento también es determinante de A. Y ceros en los lugares restantes. Es eso, la matriz identidad multiplicada por el determinante de A. Entonces, lo que se intenta hacer acá abajo es mostrar que realmente cuando yo hago el producto de una matriz por su adjunta, el resultado que obtengo es esa matriz que les marcaba antes. Entiendo que a lo mejor esto sea como medio bastante denso, ¿no? Pero reconozcan algo que por ahí se dice en esta demostración. No, no quiero que esto sea un problemón hoy. Esto seguramente sea algo que ustedes necesiten después leer con mayor tranquilidad, ¿no? Cada uno. Pero lo cierto es esto. Cuando yo hago el producto de una matriz por su adjunta, como lo hacíamos antes, ¿qué pongo? Acá pongo la matriz A, acá pongo la adjunta de A, y acá va quedando la matriz resultado. Y para hacer el producto, ¿se acuerdan que hacíamos? Para ubicar cada uno de los elementos en la matriz resultado, hacíamos como si fuese un producto escalar entre la fila que correspondía a la ubicación de la primera matriz por la columna que correspondía a la segunda matriz. Hacíamos ese producto escalar, este por este, más este por este, más este por este, bla, bla, bla. Resultadito. Lo poníamos acá. Bueno, esta fila genérica es la que se está marcando acá, la iésima fila. Y esta columna es la que estamos marcando acá. Cuando yo haga el producto, ese escalar entre la fila I de A y la columna
J de la matriz adjunta, va a aparecer el elemento que conforma la ubicación IJ de la matriz resultado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si este subíndice, el I, y este subíndice, el J, son iguales, lo que me queda en ese producto, cuando haga este por este, más este por este, y así sucesivamente hasta que el último sea este por este, va a ser la definición de determinante que veíamos al principio de la clase, desarrollada por la iésima fila. Entonces, en la diagonal principal, porque si el I y el J son iguales, la ubicación es la 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. En los elementos de esa diagonal principal de la matriz resultado aparece determinante. Y cuando el I y el J sean diferentes, estoy en otro lugar, en el cálculo del elemento de la matriz resultado, lo que va a pasar es que esa multiplicación va a dar un número que es cero. ¿Por qué? Porque se correspondería al desarrollo del determinante de una matriz donde la iésima y la jésima fila son iguales. Cuando el I y el J son diferentes, la cuenta que queda en ese desarrollo, que es la que yo escribo acá, es como estar calculando el determinante de una matriz con dos filas iguales. Y si tiene dos filas iguales, sabemos que por propiedades anteriores, una matriz que tenga dos filas iguales, el determinante es nulo. O sea que el resultado de esa combinación escrita acá va a ser cero. Entiendo que hoy no quede eso demasiado claro. Lo podemos hacer después con algún ejemplo en concreto, pero no me quiero detener en eso para poder avanzar un poquito más. Esto no les tiene que quitar el sueño. Yo quiero que hoy se vayan con esta idea, que es que una matriz multiplicada por su adjunta da lo mismo que su adjunta multiplicada por A y da esta matriz particular. Y entonces ahora, en definitiva, tengo esto. A por la adjunta de A es el número determinante de A por la matriz identidad. Lo importante es que en eso, esto es lo único que es un número. ¿Por qué? Porque esto es matriz, esto es otra matriz y esto es otra matriz. Y con los números sí puedo pensar en dividir números, no puedo pensar en dividir matrices. Entonces de acá digo, ¿y si esto lo escribo así? A por la adjunta de A sobre el determinante de A, eso me da la matriz identidad. Y también podría haber hecho esto, ¿no? Así como partir de que A por la adjunta era esto, ahora parto de esta parte. Digo, la adjunta de A por A es determinante de A por la identidad. Y otra vez estoy en la misma situación. Esto es un número. Entonces puedo pensar en dividir ambos lados. O sea, me queda la adjunta de A sobre el número determinante de A por A igual a la matriz identidad. Tengo esta conclusión y esta. Entonces miro con detenimiento. Resulta que tengo a la matriz A multiplicada por esto que me da la identidad. Y acá abajo también tengo la matriz A que premultiplicada por la misma expresión que bordeante con azul me da la identidad. La única matriz que tiene la propiedad de que al multiplicarla por A me da la identidad es la inversa. Entonces, de esas dos observaciones, tanto de esta como de esta, llegamos a la conclusión que la adjunta de A
sobre el determinante de A es la famosa matriz inversa de la matriz A. Y esa es la fórmula que en la práctica vamos a aplicar para cálculo de inversa de la matriz. Todo eso es lo que viene acá abajo, por supuesto. Acá está. ¿Mm? Em, por ejemplo, entonces, ahora yo ya sé que para calcular la inversa de una matriz, ¿qué tengo que hacer? Primero calcular el determinante. Si el determinante no es cero, sí puedo calcular la inversa. Si el determinante de la matriz me daba cero, el ejercicio se termina ahí y digo la matriz no es inversible y chao. Pero esta matriz sí es inversible y si es inversible porque el determinante no es cero, la inversa la calculo, calculando después la adjunta y dividiéndola a cada uno de los elementos por el determinante de A. Entonces, a modo como de ejemplo, tenemos esta matriz propuesta, del cual se conoce que el determinante es menos 11, hay que calcularlo. Y bueno, la matriz inversa es 1 sobre el determinante de A por la adjunta. Y la adjunta se supone, yo digo se supone porque ya está hecho, ¿no? Pero es esa matriz. Y cuando la matriz la multiplico por este numerito es porque cada una de las entradas de la matriz va a quedar multiplicada por esta fracción, menos 1 sobre 11. Ya que estamos ahí, a ver, la dejo ahí arriba. Ya estamos terminando, así que aguanten un segundo. Ingreso esa matriz, menos 2, 0, menos 1, acá abajo, menos 1, 1, acá menos 1, acá abajo 0, 3 y 4. Cuando ahora le doy Enter, fíjense que acá me cambió porque yo acá había puesto que me calcula el determinante. El determinante me da menos 11, tal cual como decíamos ahí. Y ahora vamos a calcular la inversa. Si yo vengo a la parte de entrada, pongo inversa y aparece solito ese despliegue en el que yo voy a elegir esta primera que está en la lista, matriz, pongo el nombre de la matriz que le di, A, y me devuelve esta matriz como inversa. Me está resultando raro que no tiene la misma presentación que yo estoy viendo acá en el apunte, ¿no? Está hecho todo con decimales. No está mal. Los decimales son idénticos a estas expresiones fraccionarias, pero la verdad es que uno con expresiones racionales es con que se maneja constantemente en la práctica. Entonces, ¿cómo hacemos en GeoGebra para encontrar esta versión? Venimos acá a Vista, donde dice Cálculo CAS. Se despliega ahí una ventanita más y acá le pedimos que haga la inversa. Inversa, otra vez no llego ni a escribir la palabra que ya aparece un despliegue de opciones. Marco esta, pongo mayúscula, Enter y aparece la versión que es la que mejor se ajusta a las cuentas cuando yo las vaya a hacer. La expresión con números fraccionarios. Así que bueno, tómenlo como recurso, pues es interesante, ¿no? Y solo para terminar el último minuto, ley de simplificaciones. eh, si la matriz C es una matriz inversible y yo tengo que C por A es igual a C por B, voy a poder decir sí que A es igual a B. ¿Y eso de dónde sale? De pensar en esto. Si yo tengo que C por A es igual a C por B, puedo, como lo hicimos también en la última clase, multiplicar a ambos lados por la inversa de la C. Entonces yo escribiría esto. C a la menos 1, C a la menos 1, C por A igual a C
C por B. Es decir, a ambos lados de la ecuación multipliqué por C a la menos 1. Como C es inversible, tengo el derecho de que aparezca C a la menos 1, entonces C a la menos 1 por C me da la identidad. La identidad por A es A, que es igual a, y acá lo mismo, C por C a la menos 1 es la identidad por B, B. Tanto sea que el C aparezca del lado de la izquierda en los dos lados, o si el C aparece del lado de la derecha en los dos, ¿no? Tiene que estar siempre del mismo lado, o del lado de la izquierda o del lado de la derecha. Si llegara a aparecer, y acá es la observación que dice ahí precaución, si yo tengo esto, no, eso no. ¿Dónde está? Acá. Si yo tengo esto, C por A igual a A por C, no tengo manera de hacer desaparecer el C porque el C aparece del lado de la izquierda premultiplicando, mientras que el del lado de la derecha el C aparece posmultiplicando. Para sacarme de encima el C, tiene que estar del mismo lado multiplicando para que me deje lugar a que lo acompañe del lugar vacío su inversa. Es como si tuviese en un asiento de un colectivo. Hay un puesto que está ocupado y otro que está libre. Entonces, en el colectivo acá, yo de C me puedo sentar a la izquierda, pero acá de C me puedo sentar a la derecha. Me tengo que sentar del mismo lado. ¿Mm? Bien, muy bien. Hasta acá hemos llegado y terminamos con determinante.